Bienvenides, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Anto. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Hoy les traemos un concepto de David Ricardo que se nos vino a la cabeza al preparar el programa por otros 2 temas que vamos a tratar más tarde. Este concepto es el de la renta de la tierra. David Ricardo, junto con Adam Smith, es uno de los padres fundadores de la economía y desarrolla la teoría de la renta de la tierra, que habla sobre lo que recibe un propietario sobre este activo. Se compone de 3 partes. Está la renta absoluta, la relativa y la renta extraordinaria. La renta absoluta está determinada por los recursos naturales, la infraestructura, la tecnología, el tipo de cambio, cuestiones institucionales. Por ejemplo, si tu tierra es fértil o es una tierra que se inunda, si tenés puentes y autopistas cerca para exportar lo que produzcas, y si en tu país el tipo de cambio es favorable o no, son algunos de los ejemplos que pueden determinar la renta absoluta. Además, tenemos la renta relativa, que se determina según la ubicación, es decir, si tu tierra está en lugares más fértiles o cercanos a centros de consumo, tu ganancia va a ser mayor porque tenés menos costos logísticos, por ejemplo. Y por último tenemos la renta extraordinaria, que tiene que ver con sucesos que impactan positivamente y son inesperados. Un ejemplo puede ser el salto en el precio de las commodities que se determina en el mercado internacional, o no sé, descubrís oro en tu propiedad. Nosotros, para la consigna de hoy, queremos saber qué renta diferencial ustedes obtienen por el lugar en donde viven. Tenemos un ejemplo para traerles, ¿no, Anto? Sí, yo me topé con este ejemplo con una chica que es una influencer, pero esta chica vive en La Rioja. Entonces esta chica contaba que cuando las marcas le veían su perfil de Instagram, se sentían muy atraídas y querían colaborar con este influencer, que bueno, sabemos que el trabajo de los influencers es mostrar productos y cobrar por la publicidad, ¿no? Pero cuando las marcas se contactaban con esta chica y esta chica le decía, bueno, vivo en La Rioja, como para recibir sus productos y promocionarlos, las marcas huían, porque decían, no, La Rioja no es un mercado para mí, o me cuesta mucho trabajo hacerte llegar el producto. Así que la chica, que si vivía en Buenos Aires sería una gran influencer, por estar viviendo en La Rioja se perdía de todo el mercado y no podía competir contra las influencers que vivían en Buenos Aires. Puede sonar como un tema súper superficial si te pones a hablar de influencer, pero si hablamos de, por ejemplo, soja, no es lo mismo producir soja en Santiago del Estero que producirlo en la Pampa Húmeda. Claro, exactamente. Y tampoco va a ser lo mismo en los temas que tenemos para hoy. No se pierdan el Abro Hilo con la discusión sobre la ley de alquileres que sancionaron esta semana en el Congreso, y el tema de la semana, que tiene que ver con la expropiación de Vicentín. Bueno, y en el Abro Hilo de esta semana vamos a hablar de un tema que provocó muchísimo revuelo en el mundo Twitter, con mucha gente a favor y mucha gente en contra, que es la ley de alquileres. Como dijo Noé, se plantearon muchas posiciones al respecto. Inmobiliarias, propietarios y analistas están en contra, porque dicen que esto limitará la oferta y los precios van a subir, que muchos querrán vender y eventualmente irse a Uruguay. Me parece un poco dramático, pero esto se está planteando, se está discutiendo. Y la otra cara de la moneda son los inquilinos, que salieron a festejar. Pero antes de que nos metamos en el mundo de Twitter, vamos a ver cuáles son los detalles de estos cambios que produjo esta nueva ley, para poner más o menos todo el panorama y después discutir el mundo Twitter. Anita, ¿nos querés contar más o menos los principales puntos de la ley de alquileres? Sí, cómo no. Bueno, en principio la duración del contrato tiene que pasar de 2 a 3 años. Por otra parte,
la actualización de precios, que hoy es medio discrecional, algunos lo hacen por año, otros cada 6 meses, se establece que tiene que ser anual y a través de un índice que va a ser oficial, que va a promediar, es un promedio simple entre la evolución de los salarios y la inflación. Por otra parte, los alquileres tienen que ser declarados por el propietario ante la AFIP. También se crea un programa nacional de alquiler social para facilitar el acceso a la vivienda. No se podrá pedir el pago de alquiler anticipado mayor a un mes. El depósito en garantía no puede ser superior al primer mes de alquiler. Esto es importante porque hoy en día lo que sucede es que en realidad uno paga como depósito en garantía el último mes del contrato, ¿sí? Entonces te establece que sea el primero. Y esas son, digamos, como para no marear, los principales cambios que entiendo yo están determinando quién está a favor y en contra, de los cuales después vamos a analizar un poquito más. Pero comentamos un poco entonces qué fue lo que algunos tuiteros, digamos, empezaron a esbozar en Twitter la semana pasada. Y bueno, les vamos a contar los más destacados y más polémicos, empezando por el usuario Milton5. Dice: el nivel de subdesarrollo de un país se mide por la cantidad de gente que cree que los alquileres van a ser más accesibles porque aprueben una ley. Bueno, creemos que este señor no está muy de acuerdo con la ley. De pronto tenemos a otro usuario que comenta: menor oferta, aumento en el precio de alquileres y muchos propietarios vendiendo para comprar en Uruguay. Unos fenómenos, que en paz descansen los inquilinos. #ley de alquileres. Bueno, este tipo de tweets me hizo preguntarme, porque a ver, si bien muchos están diciendo, bueno, lo que va a pasar con esto, muchachos, es que va a haber menos oferta y por ende los precios van a subir. Y si yo pienso entonces en la oferta y la demanda del mercado, digo, bueno, ¿por qué a un propietario que es dueño le molestaría que los precios suban? Porque eso implica que van a ganar más ellos, digamos. Más allá de que uno pueda pensar obviamente en todos los agentes del mercado, pero que un propietario esté en contra de la ley cuando ellos mismos están diciendo que los precios van a subir, en principio me hizo un poquito de ruido. Entonces dije, bueno, a ver en qué nos perjudica esta nueva ley. Entonces pienso, estas son obviamente ideas mías, ¿no? El tema de la duración del contrato puede ser que obviamente a ellos no les convenga extenderlo a 3 años, especialmente en un mercado como es el de Argentina, con muchos vaivenes, y uno nunca puede ya prever algo a 3 años, es un montón, por más que tengas esta indexación anual. Puede ser que haya un motivo por ese lado. Por otra parte, y esto sí, no es poco importante, este mes de depósito que yo comentaba que ahora se tiene que cobrar el primer mes de alquiler, cuando vos te vas del departamento a los 3 años, y a menos que hayas roto algo, te devuelven ese mes de depósito, ese depósito que te devuelven es al precio del valor que corresponde en ese tercer año, es decir, que la diferencia ahora la tendrían que pagar los propietarios. Pues bueno, también ellos dicen que con este nuevo esquema de indexación los precios van a subir más de lo que se venía pactando. Bueno, esta es la parte que yo no entendía entonces cuál era el problema. Y acá un poco se abre el debate de que en realidad está bien, bueno, ponele que suban tanto los precios, también tiene que haber una demanda que convalide esa suba, y convengamos que hoy la gran mayoría de la gente siempre está luchando para llegar a fin de mes, con lo cual es raro pensar que pueda haber una suba tan alta, pero bueno, será cuestión de ver. Otra de los motivos que pensé, dije, bueno, ¿por qué puede ser un problema para ellos? Es la declaración de alquiler en AFIP, teniendo en cuenta que, bueno, no quiero ser mala, pero ya se sabe un poco que el mercado es más bien informal. Entonces, la obligación de declararlo en AFIP, bueno, les puede ya traer un conflicto a la hora de pagar impuestos. Y sí, también, perdón, Anita, también pienso que el tema de las garantías puede llegar a ser un tema a la hora de decidir poner en alquiler tu propiedad o no, ¿no? Esto, porque dicen que se va a retraer la oferta, por ahí tiene que ver con las garantías y este nuevo esquema que estás planteando.
No, el tema de las garantías, o sea, vos tenemos dos tipos de garantías, ¿no? Lo que era el depósito en garantía, que es lo que comenté ahora, que se paga con el primer mes, o sea, al valor del primer mes, y después tenés lo que es la garantía que uno pone como, mira, si no te pago puedes ejecutar esto. En ese sentido también se amplió un poco, hoy en día te piden sí o sí que sea una propiedad de un familiar o de un tercero, y ahora en realidad entiendo que se abre un poco la gama de opciones y uno puede poner como garantía su recibo de sueldo, un aval bancario, un certificado de ingresos, que en realidad, bueno, también te pedían eso, pero bueno, es como que con esta ley se supone que eso debería ser suficiente, con 2 de esos documentos o certificados. Y esto también, como decís vos, puede ser que haga que los propietarios estén un poco más desconfiados, si se quiere. Pero lo que sí quería traer como en contraposición con esto, me parece interesante, es que recibimos el comentario de un oyente que es de Mar del Plata y que es inquilino también, que estaba totalmente en contra de la ley. Y entonces le preguntamos por qué, porque era el primer inquilino que escuchábamos que estaba en contra, y dijo, no, porque acá en Mar del Plata los dueños son los que pagan las expensas y los impuestos, no los inquilinos. Y ahora esta ley, que es nacional, o que va a ser nacional, nos obliga a nosotros los inquilinos a pagar las expensas y los impuestos. Con lo cual, bueno, y ahí se armó un debate de federalismo unitario, claro. Porque dice, claro, porque dice, no, porque la ley era para el AMBA, que no era para el hice una ley para Capital y Gran Buenos Aires, y él dijo, nos empomaron a todos, cuando, bueno, igual a mí me sorprendió, yo la verdad que no sabía que Mar del Plata era así de distinto la cuestión, no sé si estaban al tanto. Sí, no, es más, nos pusimos a investigar desde Pox, porque al principio tenemos que confesarle a nuestro oyente que no le creímos mucho, nos parecía súper extraño, y nos pusimos a investigar y efectivamente tenía razón. Pero acordémonos que en el Congreso están representadas todas las provincias, que pasó por senadores, entonces este señor se expresa en Twitter, pero la ley es nacional y pone reglas iguales para todo el país. Sí. Bueno, pone un poco el debate sobre la mesa, ¿no? De que muchas leyes o reglas que rigen para todos, cuando en realidad las condiciones iniciales no son las mismas para todos. Bueno, es un poco el debate. Pero es lo mismo que cualquier ley, obviamente que no somos todos iguales, pero también tenemos experiencias de otros países sobre las leyes de alquileres y no fueron malas. No sé si ¿no nos querés contar un poquito de eso? Sí, de hecho traemos ejemplos del primer mundo para no caer en las discusiones de Twitter de Argenzuela. Por ejemplo, traemos el caso de... Sí. Excelente. Tenemos el caso de Alemania, que están debatiendo una ley que congelaría el precio de los alquileres por 5 años. Recién a partir de ahí se va a poder ejercer un ajuste por inflación del 1.3% anual. ¿Qué motiva esta ley en Alemania? El hecho de que en los últimos años el producto de un buen devenir económico, de estabilidad y atractivo, han incrementado la demanda de alquileres, especialmente en la zona de Berlín, y parece que la oferta no reacciona ante este aumento de la demanda, lo que condujo a que se regularice el mercado. Lo interesante y distinto es que el alquiler fija un precio por metro cuadrado. Van a cobrarle 9.8 euros por metro cuadrado a el inquilino. Esto se aplica también un poco, tiene que ver con esto que dijimos, es una ley que se piensa en Berlín, pero aplica a todo el resto. Entonces, los alquileres de Berlín van a ser comparativamente más atractivos que bajan los precios de los alquileres de Berlín y por ahí suben los precios de los alquileres en otros lugares. Lo que sí tienen es una fuerte regulación, porque para el que no cumpla con este precio máximo pueden haber multas de hasta 500.000 euros. No te alcanza la vida para pagarlo. La verdad que no, ¿se aplica o se aplica? Tal cual. Y bueno, pero en Nueva York, que también es una gran metrópoli, para no ser eurocentristas, vamos a la meca del libre mercado. Nueva York decidió poner fin a las comisiones de las agencias a la hora de firmar un contrato, que podían llegar hasta el 15% de la renta anual. Recuerden que acá las comisiones que fija esta nueva ley, creo que es un mes de alquiler, ¿no? No estoy segura. Claro.
Justamente el problema es que actualmente Creo que es un no está porcentaje. tan claro. Claro. Es como que hay algunos que se abusan, ¿viste? Como no hay marco regulatorio, también va entre las partes lo que arreglen entre ellas. A mí me parece que las reglas generalmente no están de más. Yo estoy, si me voy a poner de un lado de la vereda, siempre estoy a favor de la regulación. Sí, está bueno regular también sabiendo que acá hay intereses contrapuestos, no es lo mismo ser un propietario que ser un locatario, sí, y tampoco es lo mismo, me parece, la posición relativa, ¿no? Porque uno cuando es propietario puede tomar la decisión, bueno, alquilo o no alquilo, pero uno cuando tiene que salir a alquilar no puede tomar la decisión, bueno, alquilo o que vivo en la plaza. Por eso también, sí, es como que la demanda se vuelve un poquito inelástica. Bueno, vamos a cerrar este tema y vamos a abrir otro súper polémico también con la expropiación. Lo pongo con signo de pregunta de Vicentín. Bueno, y pasamos ahora entonces a lo que es el tema de la semana y que tiene que ver con la intervención de Vicentín, que obviamente dio muchísimo que hablar. Antes de debatir un poco de qué se trata y si nos parece bien o mal, quiero hacer un marco como para que sepamos de qué clase de empresa estamos hablando. Vicentín, más que una empresa, es un grupo de empresas, fábricas, plantas industriales, cerealera, aceitera, bodega. Es un gran gigante exportador que comenzó a operar en nuestro país en 1929, es decir, que tiene una larga historia en la provincia de Santa Fe, donde está radicada, pero fue recién en 1966 cuando comenzó a crecer exponencialmente gracias a la inversión de maquinaria y en estructura que le permitió ingresar de manera definitiva a lo que es el sector agroindustrial con la soja, la exportación de granos y la carne vacuna. A partir del año 2000, más o menos, se involucró también en lo que es el rubro textil. 7 años después se convirtió en la primera empresa argentina en exportar biodiesel y continuó su expansión hasta alcanzar proyectos para transformar la proteína vegetal en carne. Incursionó en los agroquímicos, vinos mendocinos, miel e insumos farmacéuticos. Ahora bien, todo esto es fantástico, pero ¿qué pasó? Al embarcarse en estos proyectos de expansión se requirieron muchos créditos internacionales, lo que significó, con el paso de los años, un problema muy difícil de solucionar, sumado a la vez a lo que fueron los préstamos locales. De esta manera se llegó a que el 5 de diciembre de 2019 Vicentín se declaró un estrés financiero por una deuda que alcanzaba nada menos que los 1.350 millones de dólares, incluyendo tanto a acreedores financieros y a productores, corredores y acopiadores a quienes no se les había pagado, por los granos que habían entregado a la cerealera. Este número obviamente que fue considerado impagable por los directivos y a comienzos de ese mismo mes se anunció el inicio de un proceso de reestructuración de pagos a causa de este estrés financiero, a pesar de que en 2018 terminaron en el 6º lugar entre los principales exportadores del país. De esta deuda que les comenté de los 1.350 millones de dólares, unos 1.000 millones corresponden a préstamos de los bancos, siendo el Banco Nación el principal acreedor y el resto empresas del sector agrícola. Claro. Bueno, como verán, escucho esta empresa y digo, tiene todo para ser una super empresa que encima innova porque se mete en sectores súper innovadores como la energía del biodiesel, está en la textil, está como una empresa, la veo muy potente. Me decís que hasta 2018 le iba genial, entonces me pregunto, teniendo todo para ser una empresa que le va bien, ¿qué le pasó para terminar así como está ahora, en la quiebra? ¿Por qué una empresa quiebra? Puede ser por una mala administración de la empresa por parte de los directivos, porque la vacíen a la empresa y fuguen las ganancias, o por cambios en las reglas del juego, viste, esas cosas que siempre mencionamos en POX de la seguridad jurídica. Por ejemplo, uno se endeudó fuertemente en dólares y te podés llegar a tener un descalce con el tipo de cambio. Se escuchó a Nardelli, que fue uno de los grandes dirigentes de esta empresa, diciendo: mi mejor amigo me pegó un tiro por la nuca, refiriéndose a Mauricio Macri.
Sí, quiero hacer una aclaración, que esto que vos mencionás de los cambios de las reglas del juego es una de las cosas que argumentó la empresa y que tiene que ver un poco con lo que fue en su momento el cambio en las retenciones, sí que iban a disminuir, y de hecho se armó un plan para disminuirlas y después al final no fue tal la disminución de retenciones a las exportaciones. Eso es un poco lo que argumenta la empresa. Sí, eso es real, pasó, pero también pasan con un montón de cosas. En Argentina las reglas del juego, como sabemos, cambian bastante seguido y para direcciones totalmente opuestas. Así que me parece que como Vicentín también existían otras cerealeras que quizás no tomaron las decisiones de Vicentín y obviamente no terminaron así, pero da para investigar, y es más, la UIF misma está investigando y se está generando mucho revuelo detrás de esta deuda enorme de Vicentín. Seguro, porque además el gobierno va por la segunda hipótesis, que es que en realidad lo que sucedió es que vaciaron la empresa y malversaron los fondos. Sí. Yo creo que la única hipótesis que podemos descartar, pero esto es una opinión personal, es la mala administración de la empresa. Una empresa de esa envergadura tiene profesionales bastante capacitados al frente de cada una de las áreas, incluso de la financiera, y no creo que se le pueda imputar a la mala praxis esta quiebra. Puede ser, sí, que hayan descontado que iba a suceder algo que no sucedió. El cambio de las reglas del juego es algo que todo el tiempo vemos, obviamente. También puede ser que haya habido una intencionalidad, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, decime. No, perdón, sí, claramente algo raro hay, sí, hemos tenido también un arduo debate off the record acerca de qué es lo que puede haber pasado, pero bueno, al margen de con el tiempo y la investigación nos va a decir qué fue lo que pasó, pero sí, Noé, ¿nos podés comentar un poco cuáles serían los beneficios de que el Estado se quede con Vicentín y cuáles serían los perjuicios? Porque hay obviamente distintas voces respecto de esto. Sí, la verdad que sí. Cuando presentaron la medida, una de las dieron varios puntos a favor, como lo de la empresa testigo. ¿Qué quiere decir que sea la empresa una empresa testigos? Quiere decir que le da un know-how que no tenían en este tipo de mercado, que está bastante concentrado, y también que impediría la concentración en manos extranjeras de este sector tan estratégico, ¿no? Por ejemplo, la principal competidora de Vicentín, que es Nidera, está 100% en manos chinas, y una de las posibilidades es que en esta situación de estrés financiero, Nidera pueda comprar Vicentín, ¿no? Además, que el Estado se haga cargo de esta agroexportadora le daría previsibilidad al ingreso de dólares, que son tan escasos, y el gobierno argumenta nos llevaría a la soberanía alimentaria, sobre lo cual hay muchísima polémica, porque la realidad es que Vicentín se dedica a la exportación de soja, que no es un producto de la canasta básica, por decirlo de alguna manera. Dentro de las contras que nos estamos encontrando también en las críticas, está que, la falta de seguridad jurídica. Esto sentaría un mal precedente, porque la expropiación se hace en un momento en donde el proceso judicial no lo avalaría. El Estado suma más deuda también, eso es cierto. Si se hace cargo de la empresa, Vicentín tiene muchos otros acreedores a los que les debe una considerable suma de dinero, y también se somete a posibles litigios en el futuro. Hay una cuarta razón que circula mucho por las redes, a mí me parece un tanto polémica, que es que el Estado es un mal administrador. Así que bueno, esos son los pros y los contras de esta decisión, y vamos cerrando por hoy. Los dejamos con un tema. Bienvenidos al segundo bloque de Vox. Es el momento de la entrevista, y en el día de la fecha tenemos un invitado de lujo, Daniel Heyman. Daniel es profesor de macroeconomía de la UBA y de la Universidad de San Andrés. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotras. Gracias por el llamado. No, por favor.
sos un economista de absoluto renombre, pero creo que no es un dato tan conocido, que también sos físico y doctor en filosofía de la economía. Y en esta entrevista nos queremos dar el lujo de salir de la coyuntura y filosofar un poco con vos de los grandes temas de la economía. Para empezar, queremos que por ahí nos cuentes un poco acerca de este recorrido interdisciplinario que encaraste en tu carrera. Mira, esto era allá lejos y hace tiempo, ¿no? Cuando estaba decidiendo qué es lo que iba a estudiar. Y, no, qué sé yo, uno... La curiosidad por la física, qué sé yo, la tenía esta noción medio fantasiosa de voy a estudiar para conocer el universo, más o menos, que me expliquen cómo funciona el universo, y después, poquito por la experiencia, bastante por la experiencia que ya teníamos en la Argentina, de subas y bajas, altas y crisis, inflación, recesión, fenómenos económicos que te golpeaban incluso en la vida diaria, ¿no es cierto? Claro. También un poquito la noción de decir, bueno, voy a estudiar a ver si me cuentan no solo cómo funciona el universo con física, sino cómo funciona esta economía extraña que cada tanto nos pega un golpe y después se recupera y después vuelve a empezar, etc. Tenía esta lógica ingenua totalmente, ¿no? De que se puede saber algo. Que me digan, no, más que eso, que si yo estudiaba más o menos con seriedad me iban a explicar cómo eran esas cosas. Después descubrí y esto es algo que cuando uno charla con los estudiantes, entre paréntesis, esta motivación de estudiar economía y especialmente macroeconomía para tratar de hacer sentido de las cosas que pasan en la vida cotidiana, y uno las ve en la calle, las ve en la casa, la ve con los conocidos. Eso uno lo nota en los estudiantes de economía. Es una de las cosas lindas de enseñar macroeconomía acá en la Argentina, aparte de que, digamos, la motivación es que estudiar en Argentina te motiva a querer entender un poco, porque es súper interesante vivir en Argentina. Claro, no es como vivir en un país quizás más estable, que todo pasa más o menos igual, sino que acá tenemos fenómenos que quizás otros nunca vivan. Pero pensando en la economía como ciencia, ¿no? Volviendo a la comparación con la física, si uno habla de fenómenos como la inflación, quizás, que es algo bien argentino, que otros países no sufren hoy en día, vemos que distintos economistas, bajo distintos supuestos, tienen distintas interpretaciones, pero quizás hasta nada que ver una con la otra de por qué hay inflación, y como que sentimos que tampoco hay una receta que te dice, bueno, haciendo esto vas a dejar de tener inflación, o la inflación es por esto siempre. Quizás en la física, como es una ciencia más, ¿cómo se dice? Formal o exacta. No sé, las dos intentan replicar la vía que uno ve en su alrededor, pero una lo que quizás tiene un consenso más grande y la otra hoy en día todavía va por muchos lados diferentes con conclusiones opuestas. Sí, en parte es un tema de la disciplina y otro, en parte, da la impresión, es un tema de la materia de estudio. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando algunas teorías se refutan contra la realidad, no se descartan, siguen a veces, ¿puede ser? Bueno, hay varias cosas profundas en esto que vos estás diciendo. Una, hay veces que las preguntas no son... no se formulan de una manera suficientemente clara. Si vos me preguntás, y esto es algo, digamos, cuando uno da clase de macroeconomía surge casi naturalmente, ¿cuál es la causa de la inflación? Y la primera cosa que vos tenés que aclarar es que la pregunta es ambigua. O sea, si digo,
La inflación esencialmente es la suba del nivel general de precios en términos de dinero, o sea que si suben los precios, baja el valor del dinero en términos de bienes. Eso es indudable y es automático. Yo no puedo olvidarme de la pérdida del valor del dinero cuando hablo de inflación. Ahora, la causa directa del aumento de precios es un aumento de la oferta monetaria. Yo te diría difícilmente es defendible, difícilmente es argumentable eso, porque en realidad el índice de precios es el agregado de un montón de precios individuales, cada uno de los cuales está formado de una manera específica, en un mercado específico, por decisiones de gente específica. ¿Me explico? Sí. Si vos vas a un lugar, bueno, ya ahora es más difícil ir a lugares donde uno compra, pero imaginemos que estamos en la normalidad. Vas a un lugar donde compras un bien recurrentemente y encontrás que el precio subió, ¿a qué lo vas a atribuir? Y muy simplemente, la atribución directa, y eso no implica hablar de responsabilidades ni nada que se le parezca, pero la imputación directa es decir, el vendedor del bien que yo solía comprar decidió en un momento dado que el precio al cual iba a vender era más alto. Sí. O sea, y si vos repetís la pregunta y decís, ¿y por qué lo hizo? Y vas y le preguntás, posiblemente lo que te diga es, mirá, me aumentaron los costos. O sabes que entre nosotros estoy vendiendo mucho y entonces puedo darme el lujo de aumentar un poquito el margen. ¿Es esa una explicación de la inflación? No, porque los costos del individuo que aumentó los precios a su vez están definidos en otros mercados por decisiones de otra gente. Y el aumento del nivel general de precios debe, uno supone, tener algún componente de un impulso agregado que está influyendo sobre eso, en el cual el dinero aparece, pero no aparece de manera tal vez decisiva en la determinación directa, ni tampoco como objeto último de influencia sobre los precios, porque el dinero no aumenta porque aumenta. Si ustedes preguntan lo que ha habido de emisión monetaria, lo que está habiendo de emisión monetaria en la Argentina en los últimos tiempos, claramente tiene que ver con el gasto extraordinario o la reducción extraordinaria de la recaudación que proviene de, entre otras cosas, del coronavirus. Entonces voy a decir, la causa de la inflación de la Argentina es coronavirus, tampoco es clara. No, claro. ¿Entendés? Sí, obvio. Hay que formular bien la pregunta. Esa es una de las cosas centrales. En cuanto a las opiniones distintas, que las hay. Sí. Hay gente que se queda en que es solo que la emisión genera inflación y nada más. Y esa gente existe, digamos, hay mucha gente que... Sí, pero de nuevo, la pregunta es, ¿vos podés ignorar al objeto dinero en el análisis de la inflación? Yo diría, no conviene. Claro. ¿Podés atribuir una causa última al aumento de la inflación, al aumento de la oferta monetaria? Yo diría que no, porque el aumento de la oferta monetaria también tiene sus motivaciones. ¿Podés atribuir un impacto directo del aumento de la oferta monetaria sobre los precios? Es difícil de argumentar, porque la variación de los precios tiene determinantes de decisiones que no dependen directamente de la oferta monetaria, sino del efecto indirecto a través de los costos, de la demanda, ese tipo de cosas. Pero, yo creo que una de las cosas esenciales es que si uno convierte la pregunta en una disputa escolástica entre doctrinas, ahí yo creo que oscurece la discusión y saca de vista la cuestión esencial, que es entender cómo son las cosas. Exacto. Sí, excelente. A mí, digamos, las discusiones doctrinarias me parecen que la mayor parte de las veces lo que hacen es desviar la atención del problema concreto. Y otra cosa que creo que hay que entender en economía, que la economía trata de cuestiones complejas, es una palabra compleja, digamos, compleja es una palabra vaga en
algún sentido, pero un poquito la manera en la cual a veces me gusta verlo es, piensen que cuando hablamos del sistema económico internacional, el sistema económico nacional, que a su vez está influido por lo que pasa fuera de la frontera, si ustedes quieren, el sistema económico nacional es el resultado de las decisiones de, no sé si 40, porque hay niños, pero decenas de millones de personas actuando a su manera, con sus propias decisiones, su propia composición del lugar, las restricciones y condiciones que enfrentan. El sistema es enormemente complicado. ¿Okay? Y entonces, ¿podemos pretender tener una teoría general de ese sistema? Yo tengo dudas. Y por eso, cuando uno pregunta, ¿es útil, relevante y debe ser tenida en cuenta cierta manera de interpretar o de representar la economía o algún fenómeno económico? Yo creo que la pregunta no es esto una hipótesis general, sino más bien en qué condiciones puede ser válida. ¿Me explico? Sí. O sea, el tema de buscar el modelo o la forma de análisis pertinente para el problema que uno está estudiando. Yo creo que ahí hay una cuestión importante en términos de investigación, y creo que no hay una sola forma de hacerlo, que depende del problema. Sí, Daniel, ahora que estabas mencionando esto de la complejidad de los sistemas complejos, nosotros con vos en la maestría aprendimos sistemas complejos y la econofísica, ¿sí? que era un término que tampoco conocíamos y que vos nos trajiste, y en ese marco recordamos una anécdota muy interesante donde nos contabas que los físicos habían empezado a descubrir el mundo económico y se habían volcado a la bolsa pensando que podían descifrar los movimientos del mercado de valores, y eso nos resultó súper interesante porque creo que tiene que ver un poco con esto de, en realidad, la complejidad, ¿no?, de los agentes y de las conexiones entre las personas. No sé si querés explicarnos un poquito mejor vos, que sos especialista en esto, cómo les fue a los físicos, digamos, queriendo descifrar el mercado de valores. Econofísica es una rama, sí, que tiene un contenido, digamos, de una familia de modelos, si ustedes quieren, y al mismo tiempo es un hecho social, sociológico, ¿no? Es el resultado de la migración, por lo menos parcial, de gente de origen físico, que trae instrumentos de análisis y formas de razonar al campo social, al campo económico, lo cual me parece que es bienvenido, obviamente, digamos, porque, como digo, el campo de los instrumentos de análisis que uno tiene en economía, yo creo que necesariamente el menú tiene que ser amplio. ¿Okay? Ahora, buena parte de digamos, en el norte, en los países más desarrollados, en Estados Unidos y Europa en particular, esa migración se asoció especialmente en Estados Unidos, con gente de origen en física que trataba de entender mejor y aprovechar mejor la comprensión, en todo caso, del comportamiento de los mercados financieros. Y ahí eso se reflejó en modelos sobre dinámica de precios de activos, digamos, interesante técnicamente la literatura, y otra gente que se dedicaba al diseño de instrumentos financieros, los quants. Ahora, ahí un poquito hubo, como suele pasar, una sobreestimación de las capacidades, digamos, eso es. La sobreconfianza es un hecho bastante usual, no solo en el campo científico, ¿no? El campo de la conducta económica. Y ustedes seguramente escucharon hablar de los complejísimos derivados financieros que estuvieron asociados con la crisis
Sí. del 2008, y algunos de ellos fueron resultado de la acción de gente extremadamente capacitada en técnicas estadísticas y matemáticas de origen físico, que diseñaban instrumentos que después resultó que tenían propiedades distintas de lo que se había imaginado en un principio. Sí, totalmente. Perdón, que te interrumpo. En ese sentido, creo que venimos, o los economistas vienen intentando descifrar por qué las crisis financieras se contagian tan rápidamente a nivel internacional. Pasa algo en un lugar recóndito de la Tierra y afecta a otro. Y a mí se me arma un paralelismo con el COVID, donde hay una especie de contagio también masivo. A mí por lo menos me pasó que en febrero pensaba que era un problema de los chinos y en marzo estaba metida dentro de mi casa, en cuarentenada. Sí, eso es como lo de las redes. Y, bueno, ahí está. Claro, y pensamos que la cuarentena corta la conexión entre los dos puntos. Exactamente. Bueno, ahí tenés un caso donde es totalmente pertinente hacer un análisis de un hecho, digamos, natural y social al mismo tiempo, porque la pandemia es ambas cosas a la vez. Es un hecho biológico y un hecho social, porque estamos en casa, entre otras cosas. Pero es un caso donde vos traes instrumentos de análisis de otras disciplinas y te sirven. Yo creo que la economía es importante que esté abierta. En algún sentido, la economía, y eso es una queja de otros científicos sociales, una queja bastante usual, es que la economía tiene esta pretensión universalista de que las ciencias sociales son economía de algún tipo. Perdón. La economía pretende una generalidad que es discutible. Yo creo que hay algo en esta queja. Al mismo tiempo, también es bueno que la economía traiga instrumentos de análisis de donde se resulte pertinente. Y que el tipo de modelos que hagas, modelo quiero decir en un sentido amplio, de representación reducida, representación simplificada de fenómenos, bueno, que uses los instrumentos que te vienen mejor para el caso que vos estás estudiando. Y es lo que charlábamos recién. La teoría de redes, redes complejas, como se le dicen, es un instrumento extremadamente interesante para un montón de aplicaciones que son estas, digamos, propagación de modas, estados de opinión social, propagación de crisis financiera, propagación de epidemias. Claro. Daniel, ahora que estabas mencionando esto de las redes, de los modelos de redes, recuerdo también lo que tenía que ver con el aprendizaje, no solo de los agentes, sino también el aprendizaje de un sistema, ¿no? Y cómo se van formando expectativas y esto se va moviendo. Y me acuerdo una frase que me quedó grabada de una de tus clases que decía: el presente es una transformación de las expectativas. Me acuerdo que me la anoté porque me encantó. Y quería que nos comentes, compartir con el público, digamos, a qué te referías con eso, qué es esto de un sistema aprendiendo. Bueno, todos aprendemos. O sea, hoy no pensamos lo mismo que hace 3 meses, justamente. Vos pensabas que esto era algo que pasaba allá en Wuhan, China, y de repente te despertaste y dijiste: me tengo que quedar en casa porque, bueno, en particular en la facultad ya no hay más cursos presenciales, hay una disposición que dice quédate en casa. Es otro mundo. Y estamos aprendiendo y una de las cosas que parecen bastante claras es que las implicancias de esto que está pasando estos días, que todavía no las tenemos claras ni desde el punto de vista médico, biológico, natural, si ustedes quieren, ni desde el punto de vista económico y social, que esas implicancias las vamos a ir viendo a lo largo del tiempo y
que tenemos que estar abiertos a aprender un montón de cosas, porque si uno pregunta cuáles son las consecuencias persistentes de esta enorme perturbación mundial, y no lo sabemos, lo vamos a tener que ir viendo. Entonces, los fenómenos de aprendizaje se notan particularmente en estos momentos donde el sistema se reordena o se redesordena, como a ustedes les parezca. Sí. Pero las crisis son eso. Las crisis típicamente son fenómenos donde se perturba una situación que se creía más o menos perdurable y resulta que no lo es. Bueno. Y el mundo cambió, en ese caso estamos todos metidos en un proceso de aprendizaje que va a cambiar el futuro, que nosotros tratamos de anticipar. Porque esta es un poquito la historia que tiene de particular la economía y en general las ciencias sociales, que es que de nuevo las creencias que tenemos respecto del futuro afectan el futuro que queremos entender. Claro. ¿Puedo preguntarte, perdón, que te saco de ahí y hablamos de futuro? Cuando hablamos de futuro, pensándolo hoy, yo lo imagino con muchísimos algoritmos y quiero preguntarte, porque en una entrevista tuya escuchamos que decías que todo se podría transformar en un algoritmo. Yo no lo sé, tengo mis dudas, ¿no? Pero si todo no sé qué me salió cuando dije eso, digamos. Sí. Pero una pregunta. Si todo se puede transformar en algoritmos, suponiendo que puede llegar a lograrse, entonces, ¿podría ser que si logramos que todo se entienda con un algoritmo, erradiquemos las crisis? Mira, lo que tiene la crisis es muy interesante, porque en algún sentido son todas iguales y todas distintas, digamos. Esta cosa genérica que te estaba diciendo, de que la crisis te toma un sistema que andaba en una dirección con expectativas que se suponía convalidaban esa dirección y de repente encuentra que cambió, de repente encuentra que algo pasó, que los precios de los inmuebles en Estados Unidos no iban a crecer indefinidamente como lo venían haciendo, que había chances de tener pandemias antes que se desarrollaran, ese tipo de cosas. Claro, Bill Gates vimos que como que dicen que lo predijo el tema de la pandemia. Siempre, mira, pero de todas maneras, mira, en cualquier crisis vos encontrás a alguien que dijo que iba a venir. Siempre. Sí. Ahora, el problema es que Tiene razón. ¿por qué no prendió esa expectativa? Nadie creyó que iba a ser posible o lo Bueno, ahí está. Entonces, tal vez hubo un predicador en el desierto, lo cual no implica que el predicador que pegó la crisis esta vaya a pegar la crisis que viene. También, ¿me entendés? Porque la crisis implica una novedad. Entonces, casi por construcción. Es imposible que un algoritmo la pueda... Mirá, un algoritmo puede saber más que nosotros en algún momento en el futuro. Puede ser que haya un algoritmo suficientemente, digamos, desarrollado que tenga capacidades analíticas que un mero cerebro humano no tiene, pero eso no es descartable. Ahí se te plantean problemas, digamos, que todo es un algoritmo, eso es más bien, digamos, una frase abstracta, digamos, que uno en realidad trata de construir pequeños algoritmos que representen fenómenos sociales, eso es un poquito más aproximado. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Ahí tenés, ¿qué va a pasar en el futuro con el desarrollo de la inteligencia artificial? Yo no te lo puedo decir, digamos. Que hay potencial de uso muy productivo y digamos, que avance nuestro conocimiento a través del aprendizaje algorítmico y de la inteligencia artificial, probablemente sí. Que eso, ¿sabes? Ahora, fíjate una cosa.
digamos, hay un tema, nuestra disciplina tiene esta característica particular de que nuestro aprendizaje no es solamente subjetivo, nuestro aprendizaje se refleja en nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento cambia el sistema del cual nosotros queremos aprender. ¿Me explico? Sí. Entonces, digamos, mi impresión es que ahí tenés un problema más o menos intrínseco, que es el siguiente. Suponete que de repente los que deciden implícitamente, cada uno de nosotros tiene su asesor de inteligencia artificial, una de esas en el futuro se da, tiene su consejero artificial, que le dice hace esto, hace aquello. Ahí se te plantea una pregunta interesante y es, digamos, vos le vas a preguntar, sí, en el caso hipotético, le vas a preguntar a tu consejero personal, ¿por qué me decís que haga esto? Y probablemente te diga, mira, haceme caso, pero si te trato de explicarte es demasiado complicado para vos. ¿Ok? Ahora. Fe absoluta de la tecnología. Bueno, ahí está. Y al final los que deciden son los aparatos de inteligencia artificial. Pero, digamos, déjame seguir con la pequeña historia. Si los sistemas de inteligencia artificial, estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Sí. Todavía. Sí. Pero si esos aparatos son, digamos, mucho más inteligentes que nosotros, el sistema se vuelve también probablemente más complicado para cada uno de ellos, porque no es que ellos tienen que decir. Ahora el problema de la inteligencia artificial es descifrarnos a nosotros. Claro. Que somos limitados. En el futuro posiblemente sea el problema de formación de expectativas y de decisión, va a ser descifrarlo a los otros que son tan inteligentes como ellos. Claro. Entonces, el grado de complejidad del sistema aumenta con el grado de calidad de los sistemas que lo habitan, posiblemente. Sí, hay como también una visión, o sea, esto de que nosotros aprendemos constantemente, que las máquinas también aprenden, por ahí las máquinas hasta aprendan mejor que nosotros, porque el otro día vi en página 12 a CISEC, muy, muy pesimista con la realidad actual, pero diciendo que si miran la historia, lo único que podemos aprender es que no aprendemos nada como especie. Pero bueno. Sí, digo, sí y no, porque, digamos, si uno ve la historia, yo te diría, digamos, esto es una opinión muy personal, pero digo, comparás esto con hace 50, 60, 70 años, hay cosas que son peores, si me preguntas de cambio climático y ese tipo de cosas, pero hay cosas que son, también hay avances. Digo, es muy matizado esto, es muy complejo. Sí. Todo es muy complejo, exactamente. Bueno, Daniel, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que nos gustaría charlar horas y horas sobre sobre todos estos temas, flashear, como decimos a veces, y filosofar sobre estas cuestiones económicas, pero tenemos que dejarlo acá. Te comprometemos para en un futuro seguir esta charla tan interesante y te agradecemos por haber participado. Macanudo, muchas gracias. Y ustedes se dan cuenta, digamos, que esto es fascinante como pregunta intelectual, ¿no? Así que gracias por la charla a ustedes también. Muchas gracias. Chao. Okay, chao. Y llegamos así al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y no se olviden de seguirnos en las redes. Anto, ¿cómo nos pueden encontrar? Sí, nos encuentran en Instagram y en Twitter como Poco-Ortodoxas. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube también, Poco-Ortodoxas, y escucharnos en Spotify si quieren repetir este lindo programa. Excelente, bueno, les deseo a todos una buena semana. Chao Anto, chao Noé. Chao. Adiós.